avanzamos un poquito y les vuelvo a poner la misma, solo como recordatorio para que vean que al final de todo este largo proceso comienzan a aparecer teatros y bueno, comienzan a aparecer, no es que salen de la nada, eso lo veremos en clases futuras, pero que a partir de este momento, tiempos de Mesopotamia por ahí, 3000 antes de Cristo, una cosa así, donde ya hay civilizaciones complejas, los mesopotámicos y egipcios, hasta donde sabemos, no hicieron esto. Que hubo conciertos privados o en cortes de fado, eso sí, pequeños, eso sí, pero locales destinados a eso, pues, pero no uno ni dos. Estoy diciendo que cualquier ciudad que se preciara, Baetulo, Badalona, Sagunto, cualquiera, tenía su teatro, su odeón, su acueducto, sus sistemas de alcantarillado. Las cosas ya las iré ilustrando en próximas clases, solo para recordar de dónde venimos y a dónde vamos. Vamos a la eclosión, si no de la polifonía, no sé cómo llamarlo, de la multifonía. Estamos todavía 1000 años, más de 1000 años antes de Occidente, de Ubaldo, del Cister, del Organum y de todas esas cosas. Estas son las flautas que les decía antes. Esta es un poco más, esta tiene 13.000 o 14.000, es otra cueva de los Pirineos, es decir, no es tan antigua como las que hemos visto antes, pero tampoco es tan reciente como esta. Estas son chinas, hace 9.000 años. En el yacimiento de Jiao, también salen las que tienen que ver, se encontró un juego de flautas de varios niveles. Hay varios juegos, unos tienen 9.000, otros 8.000, otros 7.000. Esto que ven aquí no es una flauta, es de esa época. Este creo que tiene 7.000 y pico. No es una flauta, es un afinador. Está indicado aquí, al comienzo, en verde, lo ven, y estas son las flautas. Ahora estamos en 10.000 años. Estos son unos amigos con los que empezamos el viaje, que se perdieron hace mucho tiempo en la evolución. Son los tibones, los que cantan. Eso lo tienen que aprender en la otra clase, en la que yo no estoy citando. Orígenes de la música y el lenguaje, y ves aquí no estoy diciendo nada. Esto que ven aquí, está indicado aquí, es del mismo conjunto de... China todavía no existe como imperio. Eso es muy posterior, eso es en el año 2000 antes de Cristo, por ahí. Pero claro que ya dije, bueno, tú dirás si no. Es un afinador porque que tiene aquí es una fila de agujeros y esto es otra. Es decir, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y es imposible digitar con los 8, o sea, se cree que es un instrumento hecho simplemente para dar el tono, ciertas notas, para que otros canten una cosa o canten otra. No es un instrumento práctico para tocar. Este es el conjunto de flautas de Jiao, no me voy a parar, ustedes la tienen que ver ahí. Solo resaltarles que esta se rompió, pero el dueño la conservó. Le tenía tanto aprecio que la reparó, le perforó agujeros adicionales, esto se ve, la pegó, construyó otra similar, pero la original no la desechó, sino que la intentó reparar. Esos detalles ya los verán ustedes. Y este es un pastor difónico actual, es decir, esta gente, hay un articulillo, he visto que lo que decía antes, algunos programas falta, pero yo ya lo traeré para que se lo copien, se me pasaría a mí. Tienen que leer muy poco, tienen que entender qué es esto. Esta gente cuando canta, no, en Mongolia y por ahí, en el sudeste asiático hay festivales por todos los años y acude gente de todos los países. Canto difónico en grupo, a solista, es decir, ¿saben qué es? No hace falta que lo explique si no saben. Cuando canta emite dos sonidos, pero eso es imposible. Es decir, yo no puedo obtener de una sola cuerda dos notas. No, de dos cuerdas sí, si las toco las dos a la vez salen dos sonidos, pero de una sola cuerda es imposible. Igual que de una percusión no puedo obtener dos sonidos. Sin embargo, esta gente cuando canta se oyen dos sonidos. Bueno, es muy fácil de aprender la técnica. Lo que tienen que entender es lo que está ocurriendo. Yo emito una fundamental, a la que sea, y como dentro de mi boca hay aire, es una cavidad del instrumento, y el aire, tanto de mi boca como el de afuera, está resonando a la fundamental y a su doble y a su quinta y a la octava otra vez y a la tercera, ¿me siguen? Esto es la serie armónica. Sin eso no habría música, no habría Pitágoras. Bueno, a lo mejor sí que habría música, como la extraterrestre esa del planeta Géminis que sale en el quinto elemento, ¿no la han visto? Una cantante que sale allí cantando cosas muy extrañas, un rock galáctico. Si hay altura,
es porque el aire o una cuerda o algún dispositivo o una lengüeta, una caña, se está moviendo periódicamente y produce múltiplos en el aire, si no, no habría música. Siempre que haya altura, cante un pajarillo, vuele un mosquito, cante yo, suene la flauta neandertal o quien sea, si yo doy el la, el aire está vibrando a los 200 de ese la, vamos a suponer, a su octava, la serie. Eso es la serie. Oímos un pastel de armónicos como una sola nota, pero realmente son muchas capas de cebolla lo que está ocurriendo ahí. Pues es el mecanismo, el cantor difónico, y el de hace 1000 años, y el de hace 5000, y no podemos saber cuando empezamos a hacer estas cosas. El truco yo no puedo emitir, no puedo hacer que mis cuerdas vibren a 2 frecuencias a la vez, no puedo dar 2 saltos a la vez, o salto o me quedo quieto. Lo que ocurre es que cuando ya la he emitido, comienzan a deformar la cavidad de la boca, hay varias técnicas, en el artículo se describe, y refuerzan un armónico u otro. Y ese armónico que he reforzado, esa parte de la serie, ese es el que flauta. Con ese es con el que mueven la... Bueno, métanse en YouTube, tecleen voz difónica en inglés, me dan patadas, cientos, miles de estos vídeos. Bueno, pues es para acercarnos al fenómeno que nos queremos acercar. ¿Qué pasó en Grecia? ¿Qué pasó en Roma 1000 años antes de que los occidentales inventaran, según algunos, inventaran la polifonía? Ahí llegaremos. Estos son algunos de los instrumentos más antiguos. Este es una arpa sumeria de una tumba de Ur, creo que tiene 3000 y 2000, 5000 años, de los primeros tiempos de los imperios sasánidas o persas. Esta es mucho más moderna, es micénica, creo, ya griega, del Mediterráneo. Pues igual, tercer milenio, pues 5000 también. Aquí nos estamos queriendo acercar a Grecia, pero no nos vamos a parar. Eso se llama Historia del Canto. Esto es el Odeón de Herodes Ático, lo veremos pronto. Ahora, en un momento, y en una clase posterior, porque en Grecia se cantó, como es que sí se cantó, y tanto. En Grecia se cantó y se enseñaba a la gente en las ciudades griegas, a cantar desde los 5 años. Hubo escuelas corales en Esparta, ya en el siglo VII a.C., y hasta los tiempos de Cristo y después. Todo eso ya lo iremos ilustrando. Esto es lo que les decía antes, la polifonía tradicional. Si se molestan en teclear o entrar en el canal cantos paganos o algo así, canto georgiano, polifonía balcánica, cosas así, escucharán producciones folclóricas. Tengan cuidado ahí, porque actualmente estos coros y los compositores de por allí hacen versiones modernas muy efectistas. Es decir, toman la canción original del folclore, que ya es a varias voces, que ya contiene disonancias, y la arreglan. Y entonces, claro, el efecto ya es, a oídos del músico, espectacular. Tengan cuidado, siempre todo lo que oigan ahí no es... Hombre, si oyen a 3 cantando en el campo o después de comer en un bar, evidentemente eso está ocurriendo en sitio. Es decir, no sabemos en qué momento comenzó, ya no estos fenómenos de Grecia, que estos sí son conocidos, coros de ciudadanos, coros profesionales, coros trágicos, un sinfín de cosas que veremos en las próximas clases, sino este modo de cantar. Según las convenciones occidentales, pues todo ha ocurrido después del año 1000, y todo por contaminación, es decir, por exposición y contacto con nuestra propia cultura, que es diatónica, que ha evolucionado hacia la tonalidad, y ya llevaba ese camino, de hecho, desde los últimos medievales o desde el gótico, pero realmente no lo sabemos. Las fuentes más antiguas que tenemos escritas, literarias, acerca de estas prácticas, insisto, folclóricas, de la gente, las costumbres de la gente de estos lugares, son las de un ilustrado en el siglo XVI, quiero recordar, racionalista, en torno a 1600, que por la época ya se decía que estas cosas venían desde la Edad Media, como tantos ritos paganos, como tantas costumbres y como tantísimas cosas que perduraron, porque la Iglesia las toleró, o porque no las podía prohibir después de que cayó el imperio, porque la gente pues sigue haciendo las mismas cosas que hace. Sobre esto ya aclararemos también en qué términos ocurrió. Es decir, un modo que utilizó la Iglesia después del imperio para seguir, digamos así, enterrando al paganismo, eliminando estas cosas, era, seguía tolerando los juegos, seguía tolerando las fiestas, pero prohibía que se hiciera con cantos de los antiguos paganos. Es decir, este tipo de cosas, polifonía y ciertos instrumentos que vamos a ver en un momento, como este, el doble aulos, etcétera,
quedaron vinculados indisolublemente a las prácticas paganas y con ese argumento eran desterrados y prohibidos, entre ellos los teclados, los órganos y otras cosas que vamos a ver. Es decir, no sabemos desde cuándo está ocurriendo esto. De hecho, hay una fuente del siglo IV a.C., que es Genofonte, que se dice pronto, en el 300 y pico, que dice que los pueblos de Georgia, los mismos que actualmente tú les dices a un georgiano, oye, a dos, podéis cantar a unísono, y los tíos tenían extrañados, te dicen, pues si somos dos, ¿por qué vamos a cantar a unísono? Bueno, los Georgia ya existía en tiempos de los emperadores y antes, y Genofonte en el siglo III ya dice, aunque no precisa en qué consistía ese asunto, dice que los pueblos georgianos tienen una forma muy especial de cantar y de bailar, y ahí se queda la cita. Y ahora retomaremos en otras clases. Esos instrumentos, les decía, son los que hemos elegido para emprender este pequeño viaje y también las próximas clases que se van a suceder hasta que lleguemos propiamente al periodo de la época romana, que son aquellos que pueden producir multifonía o policordia, es decir, tubos dobles presentes ya en Mesopotamia y en Egipto, el instrumento, el único instrumento que participaba en las tragedias, es decir, que acompañaba a los coros. El hidraulis, del cual no sabemos si podía producir más de un sonido a la vez, pero en cualquier caso es el precedente directo de los órganos medievales y de los órganos más modernos. Un laúd, que vamos a decir, también presente entre asirios y mesopotámicos y en Egipto, y extendido por doquier en Roma, como el aulos. Estos dos estaban por todas partes, tabernas, fiestas, porque son fáciles de transportar, y en fin, arpas, en cualquier caso este no lo vamos a tratar mucho este año, y la voz difónica a la que ya me he referido, que nos ocurre un poco lo mismo. No sabemos desde cuándo, no escuelas ni pueblos organizados culturalmente hablando ni nada, sino los humanos en sus pueblos, en sus campos, aprendieron a cantar así y perseveraron en estas tradiciones. Este ya lo hemos visto, ya ha quedado, confío en haber dejado no meridianamente claro, al menos parcialmente claro, que estamos ignorando en un curso convencional de estética de la música occidental, pues la mayor parte de la producción musical humana. Con saberlo, pues ya está. En cuanto a las civilizaciones antiguas, que ahora ya sí, nos estamos acercando, estamos en el año 10.000, y a partir, en torno al, ahora les mostraré uno mejor, en torno a los milenios 6-7 a.C., ya aparecen los primeros signos de culturas urbanas. Aquí tenemos un invitado nuevo, que es la gaita, que antes no lo he mostrado en esta lámina anterior, pero que comenzará a aparecer ahora también, porque también existía, pero había competiciones de gaiteros. Nerón era uno de los más afamados y concursaba y además quería ganar. Es un instrumento que nace antes probablemente, pero los primeros que tenemos estatuillas o representaciones son de la época romana, y es muy curioso porque sabemos que existió durante este periodo de Roma y en Grecia también, pero hay alguna referencia, y a partir de la caída de Roma desaparece de los registros y no vuelve a aparecer hasta las cantigas de Alfonso X el Sabio, y todavía hay que esperar 3 siglos más para que un autor, Michael Praetorius, en su famoso tratado, en torno a 1500, nos dé un dibujo detallado. Es decir, hay muchos instrumentos que desde una antigüedad remota, dentro de los pueblos ya organizados, civilizaciones decimos, pues se han mantenido igual y con pocas variaciones. Ciertamente hoy no tenemos aulos dobles, pero tenemos sus descendientes, oboes, dulzaina, flautas y otras cosas. O instrumentos como el laúd, que han perseverado durante milenios básicamente inalterados. No es que sean iguales, pero la estructura es la misma. Una caja, un mástil, 3 cuerdas, 4, y ahí siguen. Sin embargo, la gaita, aun cuando lo sabemos, hay muy pocas fuentes, pero lo sabemos y existe. Dedicaremos una clase también a tubos múltiples la semana que viene, y ahí trataremos las gaitas, pues desaparecen, vuelven a aparecer súbitamente 6 siglos después, casi, en torno al siglo X-XI, y ya les digo que hay que esperar incluso hasta 1500, puede que hubieran seguido funcionando, pero desde luego evidencia ha quedado poca. Ya la mostraremos muy pronto. Aquí les voy a resumir muy mucho, en cuanto avance estos 2 cuadros que me quedan. Aquí lo vemos un poco más detallado,
cómo van apareciendo las cosas. En torno, estas son las flautas de Jiao, 10.000 años, las que ya vimos, lo que hemos dejado atrás sin fecha. Pueblos orientales en la región de China, que ya existían, he dicho lo del imperio, no hay que esperar a esta época para hablar de imperios grandes en China, pero claro que hay muchos pueblos y muchas cosas. He puesto aquí a Confucio por entendernos. Confucio no es de esta época para nada. Después, en torno al 4000 antes de Cristo, estos se han ido situando un poco en sucesión, pero no entiendan que están exactamente en su sitio, sino que es una especie de sucesión. En torno al 4000 antes de Cristo, los pueblos mesopotámicos ya comienzan a organizarse y vamos avanzando, y aquí es donde empieza a concentrarse todo. Esto ya son los tiempos de Grecia, y estos 1000 años son los que veremos ampliados en un momento. Aquí se les muestran algunos hallazgos curiosos, es decir, que de los tiempos de Grecia-Roma, es decir, siglos 2-3 antes de Cristo, ya tenemos constancia, incluso en Egipto más antiguos, y aquí también, de estos dos instrumentos que les he citado, aulos doble, no el simple, el doble, y instrumentos tipo laúd, policordes de brazo ligeros con varias cuerdas. Incluso también se ilustra aquí un teron, que es una especie de positivo u órgano portátil que se encontró en Pompeya. Este es de época imperial, y así estamos aquí, tiempos de Cristo. Todo lo iremos viendo por el camino. Aquí nos hemos acercado un poco más y hemos enfocado los últimos 5000 años. Aquí sí que están las cosas ya más precisamente situadas. Es decir, el himno mesopotámico y la nana, la pieza musical más antigua que tenemos, a 6 voces, homofónica, una estructura paralela homofónica, pero a 6 voces, porque está entera. Tenemos hasta el nombre del escriba que grabó esta tablilla. Aquí conjuntos instrumentales muy variados y numerosos en el Egipto de los faraones, en torno al segundo milenio antes de Cristo. Antes de esto hay otras cosas, por ejemplo, la ciudad más antigua, ciudad en el sentido de planificación, es decir, que hay un trazado urbano, no están las casas al tuntún ni alrededor del tótem de la plaza central, sino que ha habido un cálculo, un prediseño, incluso un sistema de desagüe o algo similar. Es Satal Uyuk, aquí lo ven escrita, se le estima unos 7000 y pico años antes de nuestra era. Está en la zona de Ur, Mesopotamia y por ahí, como ciudad, digo, como núcleo urbano. El neolítico, tengan en cuenta que hasta el otro día lo fechábamos en 8000, claro, el neolítico no transcurre al mismo ritmo en todas partes, pero se cree que aquí es donde nació la civilización moderna, en torno al Tigris y el Éufrates, los ríos mesopotámicos, que es de lo que estábamos hablando, y que el tránsito de la recolección y la caza que practicábamos desde las flautas del Neandertal, incluso muchísimo antes, el tránsito, digo, a sociedades más sedentarias y más establecidas, se basó precisamente en el cultivo no de grano, sino de grano, de materias vegetales y animales también, lo que llamamos ganadería. Puedo cultivar, puedo aumentar la producción, puedo sostener a más gente, la gente se establece, no tenemos que andar persiguiendo a las manadas ni buscándonos la vida todos los días, y eso hace nacer las ciudades y las primeras civilizaciones grandes. Y todo eso, ese tránsito, se le atribuyen 8000, 10.000 años, es decir, estamos casi en los mismos límites. De hecho, se ha descubierto otras ruinas hace poco, se llama Gobekli Tepe, seguro que algunos han oído hablar, que tiene, se estima 12.000 años, es decir, 9.500 antes de nuestra era y 2.000, que llevamos pues 12.000 y pico. Pero estos son edificios, parece ser religiosos, son esas cosas circulares, las han visto, ¿no? Pasan a veces como expedientes X de esos también. Son edificios rituales de pueblos que habitaron también por estas zonas, pero claro, es la época más o menos del diluvio. Se sabe que hace 12.000 años, ese diluvio del que habla no solo la Biblia, también otras tradiciones por el mundo, eso ocurrió, hubo una especie de crecida del nivel del mar, grandes cataclismos, más o menos de esa época. Yo he puesto aquí aparte y estas flechas para que se entienda. En unos lugares el neolítico transcurre a una velocidad, aquí probablemente sí, en torno al 8000, como decía Gordon Child, hace ya bastante tiempo, pues se dio ese paso, no en un día ni dos, pero con el tiempo, claro, era muy fértil, la población creció, se estableció y la civilización prosperó. En otros lugares, en cambio, comenzó en otras partes. En Egipto llegó más tardíamente, lo que conocemos como Egipto de los faraones, etcétera, es mucho más tardío.
Y después hay una franja, antes de llegar a Grecia y a estas cosas, donde hay muchos pueblos mediterráneos. Los fenicios son los más famosos, los más recientes, están los pelasgos, los trasgos, hay muchísimos, centenares de pueblos de todas partes que dominan los mares, que navegan, que se alían. Todo esto es el tercer y el segundo milenio antes de llegar a Grecia. Y aún así hay una edad oscura que ya aclararemos más adelante qué es, de la cual no tenemos registro escrito en Grecia hasta los tiempos de Homero, más o menos hasta el siglo IX, y a partir de ahí sí, aquí tenemos el 500 antes de Cristo, 700, aquí ya hay odeones en Esparta, y aquí indico de nuevo los dos cantos polifónicos tradicionales, el epirote de Grecia, de la Grecia actual digo, y el canto georgiano. Esto es Georgia, aquí está Georgia, que no sabemos en qué momento empezamos. Yo los he dejado ahí, no quiere decir que estén ahí, ni que empiecen. Están situados ahí por querer indicar que su antigüedad es probablemente muy anterior a lo que se acepta comúnmente. Lo que se acepta comúnmente es que empezaron a cantar así después del siglo XII al escucharnos a los occidentales la polifonía. Y ahí es donde empezamos a preguntar. Aquí hay otro fenómeno muy curioso que se llama nueva música, y lo veremos en detalle, que ocurre en tiempos de Pericles y después, en donde todo se mezcla. Pero he consignado, ya lo trataremos, muy curioso. He consignado todo esto aquí para que se den cuenta que a partir del 700, 600 antes de Cristo, cuando ya estamos en Grecia y en Roma, todo esto ya existe. Grecia y Roma no fueron sociedades sacerdotales o rituales al modo de los egipcios o los persas, con grandes poderes donde se vinculaba la figura del emperador con los dioses, etc. Tenían sus dioses, tenían sus cosas, pero una sociedad mucho más civil. Por ejemplo, Grecia sin casta sacerdotal no había. Te tocaba cumplir con los ritos de tu ciudad una vez al año, y otro mes te tocaba ser juez, y otro mes te lo tenías que pasar cantando en los coros y no te podías escapar. Es decir, la función era compartida, era social, no había una casta o un cierto sector social ahí cuya vida perduraba solo haciendo esas cosas. Es decir, Grecia y Roma fueron sociedades mucho más civiles, mucho más seglares en el sentido moderno, y en este momento, si no en el 700, sí un poco después, en tiempos de Pericles, en 1500, ya hay todo esto. Odeones, es decir, edificios pequeños dedicados a conciertos cubiertos, ya los veremos, teatros, la obligación de cantar, si eras griego, es decir, se te suponía de mayor, después de la comida tú tenías que cantar, no podías decir, es que no sé, es que me da vergüenza, ni podías hacerlo mal. Es decir, cantar se daba por supuesto. Coros de ciudadanos, que hoy llamaríamos amateurs, que participan en tragedias, en festivales, en celebraciones, en fiestas, que cantan ahí. Coros profesionales, que hacen lo mismo, concursan en competiciones, participan en tragedias, cantan en celebraciones, festivales donde se representan tragedias y comedias, concursos. Habrá dos clases en Alicante, dos conferencias, este año en Alicante, también estarán en YouTube, dedicadas a los exclusivamente a los festivales, una para los festivales griegos, otra para los festivales romanos, y ahí se detallarán más cosas. Los ritos ya los he citado, concursos y competiciones de todo, les he citado la gaita, hasta de hidráulis había competición, pero en tiempos de Grecia, también en tiempos de Nerón, siglo I después de Cristo, en siglo II, estoy en clases próximas lo veremos, conciertos, pero también conciertos en clases privadas, actores famosos, también lo he citado antes, claro, ya en tiempos de aquí estamos hablando ya en el siglo IV antes de Cristo, tiempos de la nueva música, y en adelante hasta los siglos de los emperadores. Es decir, actores famosos, también cantantes internacionalmente famosos, es decir, que uno es muy conocido en Roma, pero hay circuitos culturales, y también en Alejandría, y también en Cirene, y también en Cartago, y también en Atenas, y también en Jonia, donde hubiera grandes ciudades. Es decir, el mundo antiguo, el clásico, digo, el mundo romano, está muy comunicado, y en tiempos de Grecia quizá un poco menos, porque Grecia está más circunscrita aquí, pero en torno al siglo I antes de nuestra era, que ya esto uno mismo, esto está funcionando así. También intérpretes, no actores ni cantantes, sino intérpretes de aulos, de lira también, de quitara, de laúd, incluso de hidráulis, de gaitas.
y además sínodos. Un sínodo es algo parecido a un sindicato o a un colegio de músicos, diríamoslo así. Es decir, que regula los trabajos, los litigios, los conflictos que puedan surgir entre las ciudades que organizan los festivales y los concursos, los propios intérpretes, o incluso nutre de partir en una ocasión el koinon de los artistas de Dionisos, creo se llaman los de Atenas, como un colegio profesional de médicos, algo así. Envía 300 músicos y actores de diferentes instrumentos a un festival famoso porque se lo piden. Hoy en día no los contratan, eso es lo que estoy diciendo. Estos sínodos operaban en todo el orbe mediterráneo, es decir, hombre, no es que te hicieran caso siempre, o a lo mejor tenías que personarte en ciertas ciudades y entre ciertas personas, pero que, es decir, la organización musical no va a cargo de juglares ni músicos ni versos sueltos, sino que hay un mundo musical terrible, enorme, que no cesa, y no durante un siglo ni dos, sino durante casi 1000 años. Ya aclararemos estas cosas. En cuanto a los instrumentos, pues ya los he citado. Aulos doble, y ya he dicho lo que tenía que decir, y veanlo en los vídeos que tienen que ver. Tubos disímiles, manos en posiciones diferentes. Gaitas, ¿qué decir de las gaitas? Si solo tiene un tubo, aparte de que es otro. O sea, si solo tiene un cantor, que es como se le llama, pues poco se puede decir, pero como tenga dos, ya estamos otra vez en las mismas. Laudes, ya hemos dicho lo que tenemos que decir, y este laude que está aquí representa al Lutatia Lupatra, una estela funeraria que se encontró del siglo II después de Cristo, aquí en Emérita Augusta, no me acuerdo ni cómo se llama, Mérida, eso es. También se ilustra la máquina de Antiquitera, que veremos en un momento qué es, y también el hidráulis, que fue inventado justo aquí, en el siglo III a.C., igual que este dispositivo en Alejandría. Veámoslo en la siguiente, que lo veremos luego. Es decir, ven como he indicado aquí con una flecha que pasa por Egipto el bloque de los instrumentos, para que recuerden que estos instrumentos que están consignados aquí, si no estos exactamente, su mismo diseño, tubos dobles, manos separadas, diferentes, etcétera, incluyendo las arpas, ya existían tanto en Egipto como en Mesopotamia, que es mucho más antigua que Egipto. La voz difónica que está aquí representada, pues lo mismo. Aquí perdura hasta hoy, no sabemos desde cuándo viene, y eso es lo que se indica aquí. En el siguiente nos acercaremos un poco más, aquí se representan algunos de estos personajes, pero, perdón, en el siguiente no, en uno más detallado que aparecerá. Lo tienen que ver en los vídeos, ya saben dónde se sitúa más o menos. El imperio como tal empieza más o menos por aquí, pero antes allí hay instrumentos, claro, en todas partes, y cantan en chino. Ustedes si lo ven en el vídeo, sobre todo estos juegos de campanas, que son bifónicas, es decir, que producen dos sonidos diferentes, depende de donde sean percutidas. Estas son en torno al año poco antes de Cristo, es decir, no son de tiempos tan remotos, pero tienen que saber qué son. La India milenaria también la estamos ignorando aquí, que se sitúa pues en algún punto en torno al 3000 antes de Cristo, sus comienzos, de hecho la civilización, lo que llamamos civilización del Valle del Indo, y pues también lo vamos a dejar al margen. Y tenemos aquí una representación en bajo relieve muy curioso, mesopotámico, por lo siguiente: aquí hay un arpa gigantesca, pero hay dos arpistas, ¿sí? Hay dos personas con sus dos manos, cada cual con las dos manos sobre las cuerdas. Estas son representaciones iconográficas, es decir, no pretenden ser ni la foto de un solo momento, sino más bien lo contrario, es decir, representar prácticas o costumbres habituales. Se les podía haber pintado a uno descansando y el otro tocando, porque claro, si nos los pintan los dos, si nos representan los dos a la vez, es porque esa situación se daba. ¿Y cómo se toca un arpa con no sé cuántas cuerdas tiene esta? Pero en fin, con 15 o 20 cuerdas con 4 manos. Pues esa es la cuestión. Solo tenemos otra representación similar, solo tenemos dos de estos tiempos tan antiguos, en las que aparezca un arpa con dos intérpretes que están tañendo a la vez. Hay una clase también sobre arpas antiguas en el canal, yo lo dejo aquí esto. En cuanto a Egipto, pues poco voy a decir también, lo tienen que ver en los vídeos que ya están en el canal.
tienen que saber, reconocer cosas como si usaban tonos, si no los usaban, qué creemos, qué sabemos y qué creemos. Realmente no tenemos ni una maldita nota de Egipto. Así como tenemos la tablilla de Mesopotamia, que es más antigua, de Egipto, ni una nota, cero. Si se saben algunas cosas, ustedes las tienen que averiguar. Aquí hay algunas resumidas, que la voz humana estaba muy considerada. El salto natural de la voz humana de cuarta, que es lo que suele decir, ¿no? Que es el intervalo que con más naturalidad producimos, viene también de sus tradiciones. Sabemos que conocían los intervalos universales, pero no sabemos cómo los usaban, si en un sentido parecido al nuestro o no. Y en fin, poco más, ustedes se lo ven. En cuanto a los conjuntos instrumentales, lo mismo. Nos centraremos en Grecia y Roma, que es lo que nos interesa, para mostrar la variedad y la concurrencia múltiple de instrumentos, de timbres y registros diferentes y con posibilidades armónicas muy variadas. Pero estos grupos también aparecen representados, aunque quizá no hicieron lo mismo que contaremos aquí, mucho antes en Egipto y en Mesopotamia. Aquí representamos en Mesopotamia la tablilla que han visto antes. Este es el himno transcrito y este es un dibujo de la tablilla en uno de los vídeos que tienen que ver. Y es una parte de la transcripción. La descripción completa se muestra en ese vídeo y también quién la hizo. Todo aquí no vamos a enseñar más. Esto es cosa de ustedes. Aquí solamente se resumen algunas de esas cosas, que no tenemos teorías convincentes sobre cómo afinaban. Lo que sí les digo ya y se sabe es que su sistema era diatónico, es decir, una vez más, el retorno de la diatónica, tonos y semitonos, lo mismo que pasó en Grecia. Y respecto a cómo afinaban sus instrumentos, el sistema de escalas que tuvieran o no, sabemos que era bastante complejo, pero no tenemos tanta información como Grecia, y eso que sobre Grecia tenemos más bien poco. Aquí se les cuentan algunas cosas. Esto ya pasó, Solo dice algunos intentos hechos para transcribir. Esto es de una fuente anterior, creo que es del libro de Robertson. Esto ya se ha hecho, ya se lo citaba en el libro Lovedan, Kilmer. Ustedes se lo leen. Aquí está lo principal, el meollo del curso, es decir, que una cuerda o un tubo en toda su extensión da al unísono, a su mitad la octava, a su dos tercios la quinta. Ya saben de qué va la cosa. Y esto ya era conocido, por supuesto, por los antiguos mesopotámicos.